Hola a todos, en esta presentación les venimos a hablar sobre los tipos de hornos, presentado por Andrea de Los Ángeles Moncada, Neidy Betania Gómez Delgado y quien les habla Luz Ángela Churio Waldo, estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander del programa Ingeniería Industrial noveno semestre, presentado al ingeniero Luis Enrique Santa Fe Chaustre en la asignatura de Gestión de la Cadena de Abastecimiento. Principales hornos de fusión utilizados en la fabricación de aleaciones no ferrosas. Hornos de crisol. Usos. Los hornos de crisol son usados ampliamente para la fundición en lotes de aleaciones no ferrosas como aquellas de aluminio, cobre, zinc y magnesio. En un horno de crisol, el metal fundido es mantenido en una estructura con forma de marmita, o sea, en forma de crisol. Los calentadores generalmente a combustible fuera de esta estructura generan el calor que pasa a través del crisol hasta el metal fundido. En muchas operaciones de fundición se acumula escoria en el revestimiento de la superficie metálica, mientras que en el fondo se acumula lodo pesado no fundido. Ambos reducen la vida útil del crisol y deben ser retirados para ser reciclados o tratados como residuos. Proceso de fundición. El proceso de fundir los metales en crisol es uno de los más antiguos y sencillos. Se emplea todavía mucho en las fundiciones modernas y probablemente se seguirá usando porque el costo inicial es barato y el metal se funde fuera del contacto con el combustible. Clases de hornos de crisol. Los hornos de crisol suelen dividirse en tres clases según el procedimiento empleado para colar el caldo contenido en los crisoles. Suelen dividirse en crisol móvil. En los hornos de crisol propiamente dichos, los crisoles están totalmente dentro de la cámara del horno y se extraen de ella para tratar el metal. Crisol estacionario. En los hornos de crisol fijo no basculantes, o sea, los hornos estáticos de crisol fijo, existe un solo crisol fijo al horno que sobresale de la cámara de calefacción, por lo que los gases de combustión no pueden tener ningún contacto con el caldo y como no es posible bascularlos para colar, su contenido de caldo solo puede pasarse a los moldes sacándolo del crisol de horno con una cuchara. Crisol basculante. Por otro lado, los hornos basculantes de crisol fijo son análogos a los anteriores, pero toda la estructura del horno puede inclinarse para colar el caldo por vertido en cucharas o directamente a los moldes. El eje de rotación del horno puede ser central o transversal a la piquera de colada y situado precisamente en la piquera. En este último caso, el contenido del crisol del horno se vierte íntegramente en la cuchara. Principales hornos de fusión para aleaciones ferrosas. Horno cubilote. Utiliza el principio de combustión entre las materias primas para lograr la fusión. Usos. Son utilizados comúnmente para las fundiciones grises y trabajan a temperaturas de hasta 1200 grados centígrados. Se cargan con metal, o sea chatarra, coque y fundente. El cubilote es un horno de torre vertical. Consiste en una envuelta cilíndrica de acero que reposa verticalmente sobre una placa base sostenida usualmente por 4 columnas o vigas de acero. La mayoría de los modernos se pueden abrir por el fondo, llevan compuertas centradas en la placa base que pueden abrirse hacia abajo después de un ciclo de funcionamiento para vaciar todos los residuos acumulados. Alto horno. Un alto horno es un horno especial en el que tienen lugar la fusión de los minerales de hierro y la transformación química en un metal rico en hierro llamado arrabio. Está constituido por dos troncos en forma de cono unidos por sus bases mayores. Medidas. Mide de 20 a 30 metros de alto y de 4 a 9 metros de diámetro. Su capacidad de producción puede variar entre 500 y 1500 toneladas diarias. Los altos hornos operan en continuo. Esto quiere decir que la forma de trabajo no consiste en introducir la mezcla con los reactivos, o sea que dejan que el horno funcione durante un determinado tiempo y que haya que detenerlo para extraer los productos. En un alto horno se introducen las materias primas sólidas por la parte superior y los productos más densos se extraen por la parte inferior de forma continua. Esto hace que la mezcla de entrada vaya cayendo hacia zonas más bajas del horno y que sucesivamente vaya pasando por la cuba, el vientre y el atalajes. Hornos en la industria del vidrio. Bueno, vamos a hablar sobre el horno para el templado del vidrio.
Este proceso de templado se hace para mejorar la resistencia estructural y el impacto de un vidrio, el cual consiste en un calentamiento uniformemente hasta una temperatura superior a los 650 grados centígrados, el cual es el punto de ablandamiento, y luego se enfría bruscamente soplando aire frío a presión controlada sobre sus caras. Se compone básicamente de dos partes. Este horno, una cámara de calentamiento que generalmente por resistencias eléctricas donde el vidrio permanece hasta alcanzar su temperatura de ablandamiento, y otra que es una cámara de enfriamiento que consiste en sopladores conectados a ventiladores de alta potencia, regulación de presión de aire en función del tiempo del vidrio y del espesor de la pieza a templar. A mayor espesor, menor presión. De acuerdo al sistema de tracción y movimiento de los vidrios, estos se clasifican en los siguientes: verticales o de pinzas. Este vidrio en el horno es desplazado en una posición vertical, se suspende mediante pinzas a lo largo de un riel, y estas pinzas están sujetas al vidrio por uno de sus bordes, y al alcanzar el punto de ablandamiento se produce en el mismo una pequeña depresión irreversible conocida como marca de pinza o impronta. A su vez, estos hornos están diseñados para producir placas de pequeñas a grandes dimensiones dependiendo de la producción que se requiera. Puede disponer de una o varias cámaras de calentamiento. Y estos equipos para el templado y el curvado del cristal están equipados de medios para conseguir movimientos automáticos de gran precisión con la posibilidad de gestión por ordenador. En cuanto a los hornos horizontales, este proceso es más moderno que la mencionada anteriormente, el cual consiste que el vidrio se desplaza de forma horizontal sobre rodillos cerámicos o de silicio. Fue diseñado principalmente para vidrios planos que se utilizan en sectores como el sector óptico, el de la iluminación, también pueden ser para accesorios deportivos y de muebles. En cuanto a las características principales de este horno, se encuentran las siguientes: está el rodillo cerámico de silicio fundida, los movimientos de los rodillos de cerámico con doble correa pretensada, control de una carga independiente, horno temperatura, inversión de escape, resistencias eléctricas ensambladas y fijas al panel, resistencias inferiores protegidas por un soporte cerámico. También son controlados por la de potencia SCR en múltiples zonas independientes tanto en la parte superior como en la parte inferior. Cuentan con un conjunto electro de ventiladores adicionados por un motor con variador de velocidad. Los hornos para el templado del vidrio también se pueden clasificar de la siguiente manera. De acuerdo al sistema de funcionamiento, estos hornos pueden ser continuos o oscilantes. En cuanto a los continuos, la cámara de calentamiento tiene una longitud tal que el vidrio se desplaza con una velocidad constante al llegar al final de la misma, alcanzando la temperatura de ablandamiento. En cuanto a los oscilantes, la cámara es mucho más corta y el vidrio se mantiene dentro de la misma, realizando cortos movimientos hacia adelante y hacia atrás hasta alcanzar su temperatura en el trabajo. De acuerdo a la fuente de calor, estos hornos también pueden ser hornos eléctricos, los cuales calientan al vidrio principalmente mediante la radiación emitida por las resistencias eléctricas. Los hornos de convección forzada, consiste en que generan calor por quemadores, lo cual generalmente es el gas. Es impulsado mediante ventiladores hacia el vidrio. Y los hornos mixtos son hornos eléctricos que producen cierta agitación al aire interior mediante sistemas de soplado del aire comprimido. Hornos en la industria textil. Estos son unos hornos de secado en el cual consiste que hacen impresiones sobre el textil y es fundamental. De ello depende el terminado del producto. Entre más rápido sea el proceso, más productivo y rentable será un negocio. Este es un horno o túnel de secado, cual consiste en una cinta transportadora para el paso del material a través de ella, con una regulación de velocidad, y está preparado para soportar el calor. En cuanto a los elementos de los calefactores, cuentan con quemadores de gas o lámparas IR según la tecnología que se emplea. Estas son capaces de proporcionar temperaturas de 250 grados centígrados con posibilidad de regular y medir la temperatura y con un sistema de extracción de los gases y vapores acumulados. Cabe mencionar que el curado de las tintas consiste en el secado absoluto de las mismas sobre el textil, fijando los pigmentos al tejido para que ambos puedan resistir a diferentes agentes del desgaste en el mayor tiempo posible. Todas las tintas de serigrafía
requieren un proceso final de curado para fijar al tejido, por eso es importante disponer de una unidad de curado, un horno o túnel o plancha. Hornos de coque. Los hornos de coque y sus equipos asociados son sistemas complejos y de gran tamaño. En los últimos años, la producción del carbón ha aumentado su popularidad debido a los grandes avances de la tecnología de los carros de transferencia, que hace que los procesos sean más respetuosos con el medio ambiente. En cuanto a los usos de estos hornos, se utiliza para transformar el carbón en coque y el proceso se realiza mediante el cargado del carbón en el horno desde el carro de transporte. Una vez el carbón se ha calentado a altas temperaturas, el carro de empuje lo desaloja hacia el carro de transferencia. Hornos rotatorios. Estos hornos se pueden dividir en hornos de cemento, hornos químico-metalúrgicos y hornos de cal, según diferentes materiales de procesamiento. En cuanto a los hornos de cemento, se utilizan principalmente para la calcinación de clicker del cemento y se dividen en dos tipos, hornos de cemento y horno en húmedo. Horno químico metalúrgico. Se utiliza principalmente para la tostación por magnetización del mineral de hierro en la industria del hierro y el acero en la industria metalúrgica. El tostado oxidante de cromo e ilmenita y el tostado de la bauxita de alta alúmina en la planta refractaria. El tintenio de aluminio, el hidróxido de aluminio y el carbono de mineral de cromo en la planta química y minerales como el mineral de cromo. El horno de cal. Estos son hornos de cal activo. Se utilizan para hacer el cal activo y la dolomita quemada por la luz utilizadas en las plantas de acero y las plantas de ferroaleaciones. Características generales de los hornos rotatorios. Este es un equipo que usualmente se usa en la construcción de materiales, metalurgia, industria química, protección al medio ambiente y muchas otras industrias. En cuanto a su estructura, este horno es de construcción metálica, electrosoldado a partir de chapas y perfiles de acero con un tratamiento especial anticorrosivo. Es de gran robuste y cuenta con un avanzado diseño y protección con imprimación fosfocromante y una pintura epoxídica de agradables tonos, lo cual confiere una larga vida y un acabado estéticamente agradecido. El horno trabaja a una temperatura de 1400 grados centígrados a 1600 grados centígrados. Cuenta con un rompefuegos que se encuentra en un lado extremo del quemador y tiene la finalidad de recibir el impacto del fuego con los gases calientes y derivados hacia la recuperación del calor. Su sistema de rotación es de un RPM para que el desgaste refractario sea constante. En cuanto a la capacidad del horno rotativo, para la fusión de metales varía ordinariamente entre los 50 kilogramos y las 5 toneladas. En cuanto a la función de este horno, es continuo y la rotación se consigue mediante un motor reductor. Se compone de una caldera de calcinación cilíndrica ligeramente inclinada horizontalmente y que se rota sobre su mismo eje. El material a procesar entra dentro de la parte superior del cilindro por la parte final más alta. Cuando el horno se va rotando, los materiales se mueven lentamente hacia su parte final más baja y a la vez se mezclan entre sí. Ventajas de los hornos rotativos. Cuenta con una versatilidad de material multiproducto. Aumento de la productividad, mejor coste en la explotación, incremento en la recuperación del metal, disminución de emisiones, reducción de los residuos finales. Este horno es capaz de procesar una gran diversidad de material, desde carácter con insertos, latas, virutas y escorias. Aumenta la productividad de la planta como resultado del ciclo más corto, incrementando la tasa de fusión. Reduce la cantidad de sales fundentes y residuos frente a la rotación del eje horizontal. Hornos utilizados en la industria cerámica. En primer lugar está el horno colmena, que también es conocido como horno redondo de llama invertida. Es un horno cerrado, lo cual está construido en forma de cámaras circulares con paredes y techos en bóveda de ladrillo. Poseen hogares laterales distribuidos uniformemente donde se quema el combustible. El suministro del combustible se puede realizar de manera manual mediante unas parrillas colocadas en la pared del horno o automáticamente mediante un dosificador. Los combustibles comúnmente usados son las ramas, las piezas de madera, el carbón mineral y el coque. En cuanto a los gases de combustión que bota este horno, se dejan a través de un ducto subterráneo que va hacia la chimenea. Una ventaja de estos hornos es que ni el combustible ni sus residuos entran en contacto
inmediato con el producto debido a la pared separadora y conductora de gases del hogar. Los hornos Colmena pues son usados con regularidad en países como Brasil, Colombia y Perú. Ventajas y desventajas de los hornos Colmena. En cuanto a las ventajas, se dice que es fácil de construcción. Para la construcción de estos hornos se utiliza la mano de obra y material de la empresa. Tiene facilidad de operación, costos atractivos, posibilita la recuperación de calor. Se utilizan diferentes tipos de combustible. También existe una producción diversificada, es decir, que en estos hornos se pueden utilizar para la fabricación de diferentes productos como ladrillos, tejas y baldosas. En cuanto a las desventajas, el calentamiento es desigual entre las zonas superiores e inferiores. Su consumo energético es alto. También se dice que pues, es elevado el insumo de mano de obra en relación pues, a otros tipos de hornos. El índice de pérdidas es elevado debido pues, a las deficiencias en la quema y también a la manipulación del producto. También existen productos con baja calidad y estos son específicamente los que están cerca a la zona del piso. Horno Hofmann. Este horno fue patentado y diseñado por Frederick Hofmann en el año 1858 en Alemania. Y su modelo inicialmente fue un círculo alrededor de una chimenea. El horno Hofmann es de operación continua o semicontinua, puesto que el fuego es el que se desplaza hacia los ladrillos apilados en un circuito cerrado con un techo marcado. Este horno tiene 3 zonas de operación. La primera zona es la zona de quema, donde se alimenta de combustible. La segunda zona es la zona de precalentamiento, que está delante de la zona de quema, donde los ladrillos crudos son precalentados por los gases que provienen de la quema. Y por último se encuentra la zona de enfriamiento, donde los ladrillos ya quemados son enfriados con el aire que ingresa en el horno. En América Latina, este horno se utiliza en varios países con diversas diferencias en los modelos. El consumo de leña varía entre 0,9 y 1,2 metros cúbicos por cada milla de pieza producida. La eficiencia térmica es media, es del 50% y genera entre 85 y 90 de productos de primera calidad. Ventajas y desventajas del horno Hofmann. En cuanto a sus ventajas, se dice que se obtienen productos de primera por encima del 90%, permite la regulación de la velocidad de la quema, también que se adapta a diferentes tipos de materia prima, se obtienen bajos índices de pérdida y de material de segunda calidad. Tiene buen desempeño energético, baja demanda de energía térmica, recuperación de calor y también que se usan diversos tipos de combustible. En cuanto a sus desventajas, se dice que su construcción es cara, que la operación es más compleja que otros tipos de hornos, debido a que se debe tener operación permanente de control de presión de hornos y el ritmo de avance de calor entre cámaras. Se tiene elevado insumo de mano de obra, se requiere excesiva manipulación del producto, escape en los canales y manchas laterales en los productos causado por la falta de aire en la quema. Y por último, la falta de aire en la quema dificulta la completa combustión del carbón, generando mayor contaminación. El horno túnel es un horno continuo de bajo nivel de contaminación, en donde el material se moviliza mediante vagones que se desplazan a través del horno. La concepción de este horno es responder a la idea de fijar una zona de fuego y hacer pasar los productos a cocer siguiendo la curva de calentamiento. Este proceso supone una ventaja de ahorro de calorías en el enfriamiento y precalentamiento, además de la economía de mano de obra en la carga y descarga de los ladrillos y mayor rapidez en la etapa de cocción. El horno túnel tiene una longitud que fluctúa entre los 70 y 150 metros. En cuanto al combustible, se suministra por la parte superior mediante un sistema de transporte neumático que disminuye totalmente la contaminación en esta etapa. Aunque aún es utilizado en forma limitada en América Latina debido al elevado costo de inversión y la escala de producción que exige, presenta un alto rendimiento energético y gran productividad. Esto es gracias a su configuración y capacidad de recuperar el calor durante el proceso.
Estos hornos son utilizados por industrias altamente tecnificadas y con altos niveles de producción. Las ventajas que se tienen al usar el horno túnel en la industria cerámica. Mayor productividad, mayor velocidad de producción, menor insumo de mano de obra y menor manipulación del producto. Puede usar varios tipos de combustible, también se puede procesar todo tipo de producto. El horno puede adecuarse a la demanda de la empresa. Se obtiene una quema homogénea, es decir, que el 95% del material terminado es de primera calidad. Y por último, se tienen mejores condiciones de salubridad en el ambiente de la producción. En cuanto a las desventajas, se tiene que hacer una mayor inversión, se requiere precisión en la obra de montado, mayor dificultad ante eventuales paradas de producción, se requiere un personal bien capacitado. Su operación es continua, es decir, que no pueden haber paradas. Se requiere cuidado con los impactos en el revestimiento interno de la fibra cerámica. Y por último, exigen cuidados para el mantenimiento con el sistema de comando electrónico de la quema. Horno de rodillos. Estos hornos constan de un sistema transportador refractario, los cuales transportan productos a través de un túnel caliente sin usar un sistema de carros. El producto se coloca de forma directa sobre el sistema transportador o en charolas de soportes. El túnel se va poniendo cada vez caliente a medida que se va avanzando hacia la mitad del equipo, con el fin de crear el perfil de temperaturas al contar con distintos niveles de temperatura en las distintas secciones del horno. Los hornos de rodillos transportan la carga a lo largo del proceso de cocción mediante el uso de rodillos. El producto se carga directamente en los rodillos o pueden ser transportados en las placas o baldosas. Este tipo de horno es ideal para brindar una cocción rápida a productos o piezas, brindando una excelente consistencia a las mismas. Las ventajas que presentan los hornos de rodillos. Entonces, el ancho de su configuración del horno es hasta 2 metros. Pueden alcanzar temperaturas máximas de 1425 grados. Pueden utilizar combustibles de diferentes tipos como gas natural, diésel o queroseno. La longitud del horno es hasta los 120 metros. Presenta excelente uniformidad de temperaturas, tiene un sistema de recuperación de energía para garantizar el menor consumo de combustible posible. Tiene un manejo automatizado de productos y fácil carga y descarga. No se requiere tanto requisito de mantenimiento. Presenta facilidad para cambiar de un producto a otro, uniformidad en el producto cocido y tiene ciclos rápidos. El horno de rodillos se emplea para la fabricación como de vajillas, cerámicas en general, terracota y refractarios, también para ciertos artículos sanitarios, para cerámica técnica, fibra cerámica, también para medios de molienda, abrasión, ferritas, colores, polvos y pigmento, y por último para la cocción de materiales a granel.